La recesión económica es un tema que preocupa cada vez más a diversos sectores en México. Aunado a esta problemática está el desempleo, que de noviembre de 2024 a junio de este año han desaparecido 318,000 puestos formales de trabajo, a pesar de que la narrativa oficial afirma que se está haciendo lo posible por crear empleos en nuestro país. Ante las cifras alegres que suele presentar el gobierno como resultado de su política económica, la realidad es que millones de personas sobreviven en la informalidad laboral. Una problemática que se suma a otro tema clave para tratar de entender el de por sí débil crecimiento económico de México, la desaceleración económica. Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva emisión de Lo Marginal en el Centro. Hoy abordaremos un tema que ha encendido las alarmas entre diversos sectores. Me refiero al estancamiento económico de México y su posible entrada en una recesión. Como ustedes seguramente saben, durante los primeros meses de 2025, la economía nacional ha mostrado signos claros de debilitamiento. El consumo interno cayó, la actividad industrial retrocedió y el desempleo comenzó a aumentar. Aunque el país evitó por poco una recesión técnica, los datos apuntan a un enfriamiento preocupante de la economía. En este contexto, nos preguntamos qué tan grave es la situación actual, cómo afecta a las grandes mayorías y sobre todo qué puede hacerse desde el gobierno para revertirla. Para analizar y discutir este tema tan importante, nos acompañan dos destacadas panelistas. Está con nosotros Sofía Ramírez, maestra en Economía por el ITAM, directora general de México ¿Cómo vamos?, con una amplia trayectoria en análisis de políticas públicas, combate a la corrupción y defensa de la equidad económica. Sofía, gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña hoy Tania Rojas, maestra en Economía por el Colegio de México, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts Amherst e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, CEMES. Tania, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Gracias igualmente por la invitación. Tania, comienzo contigo con una pregunta que resulta clave desde mi punto de vista para entender este momento. ¿Qué significa exactamente que una economía entre en recesión? ¿Qué implica el que México no haya entrado oficialmente en recesión técnica, pero presente ya varios indicadores de enfriamiento económico? ¿Qué tiene de especial esta coyuntura? Sí, bueno, me gustaría empezar explicando este término de recesión técnica. Como sabemos, la actividad económica se mueve en ciclos, tiene subidas y bajadas que pueden observarse a lo largo de un año o en periodos más prolongados. Y estos ciclos forman parte del funcionamiento de las economías capitalistas. Y no todo retroceso significa necesariamente que estamos en una recesión. Por eso se usan ciertos criterios para distinguir cuándo una caída es algo pasajero, temporal, y cuándo estamos frente a un problema más serio. Entonces, cuando hablamos de recesión, nos referimos a una caída importante, significativa y generalizada de la actividad económica que se prolonga por varios meses y se refleja en distintos indicadores, el principal, el PIB, el empleo, el ingreso de las familias, la producción industrial, el volumen de las ventas. Entonces, es un índice, una regla práctica útil para dar una señal de alerta. Y en México, el INEGI, que es quien mide el crecimiento de la economía, ha adoptado la definición de, bueno, considerar o calificar como recesión técnica cuando el PIB cae durante 2 trimestres consecutivos. Y como decía, es una regla práctica útil, aunque no necesariamente refleja toda la complejidad del contexto económico. Y lo que pasó fue que estaba esta alerta porque el año 2024 cerró con una caída en el último trimestre de menos 0,6%, pero como bien dijiste en la introducción, en el primer trimestre de 2025 hubo un crecimiento leve de apenas 0,2% y eso evitó que se cumplieran los 2 trimestres negativos que marcarían una recesión formal o técnica. Sin embargo, en mi opinión, eso no significa que estemos bien.
El hecho de que no se haya activado la definición técnica no borra que exista un problema económico en México, porque ya llevamos varios años creciendo poco, sin dinamismo, sin generar empleos suficientes, y no solo se trata de cruzar una línea o no, sino de reconocer que llevamos ya mucho tiempo estancados económicamente. Gracias, Tania. Sofía, te planteo la misma pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo deberíamos interpretar la situación actual? ¿Es correcto decir que México esquivó la recesión o más bien estamos ya en una fase recesiva? ¿Qué relevancia tiene esta distinción de la que ya hablaba Tania entre recesión técnica y recesión real para el análisis económico? Creo que le tengo que dar todo el soporte a lo que dijo Tania, porque no solo fue técnicamente muy precisa, sino que además fue muy ágil al comentar el hecho de que las economías tienen ciclos y que en este momento, pues pareciera que lo que tenemos es un estancamiento crónico. En el periodo 2011-2018, el crecimiento promedio de la economía rondó alrededor del 2% anual. En el periodo posterior, 18-24, el crecimiento promedio no alcanzó el 1%, ciertamente porque se nos cruzó una pandemia, pero tampoco tuvimos la solidez como para que el rebote post-pandemia fuera sostenido. Empezamos rebotando el primer año con un crecimiento del 6%, los siguientes 2 años por arriba del 3%. Finalmente, 2024 cerrando el año con un crecimiento pues apenas por arriba del 1%. Entonces, realmente lo que tenemos es problemas sustantivos en la generación de las condiciones necesarias para que haya un crecimiento, porque como condición previa a cualquier bienestar financiado, ya sea desde los bolsillos de las familias o desde el Estado mexicano, pues requiere que haya crecimiento económico. Sin duda, no necesitamos un crecimiento desbordado, necesitamos un crecimiento ordenado, que esté sustentado en la innovación, que pueda atraer inversión no solo para las grandes empresas, que si bien son las más productivas, pues ciertamente el 95-96% de las unidades económicas son micro, es decir, tienen menos de 10 empleadas y empleados. Por lo tanto, necesitaríamos poder atraer mayor cantidad de inversión justamente a las personas que son emprendedoras, emprendedores, y sobre todo poder ofrecer un empleo a todas esas personas que abren un negocio como última opción o que se dedican a algún tipo de comercio como última opción, pero que a todas luces preferirían ser empleados de alguien más. Entonces, yo creo que el tema de la recesión o no recesión realmente es un debate pues un poco inerte en este momento, y más bien, como bien mencionaba Tania, es importante regresar al no estamos creciendo. No importa si estamos ahorita en un periodo de recesión o no, porque técnicamente no lo estamos, y sin embargo, pues cerramos un primer semestre con un crecimiento muy pobre, también similar, digamos, al que tuvimos al cierre del año pasado, pero también con una pérdida de empleo formal, que es este empleo de calidad que paga en promedio el doble que un empleo informal, pues ciertamente en números muy, muy preocupantes. Estamos hablando de que en México necesitaríamos generar más o menos 100,000 puestos de trabajo al mes, con registro en el IMSS o en algún otro sistema de prestación de servicios de seguridad social, con aguinaldo, con vacaciones, con contrato, porque de esa manera podríamos incorporar las juventudes que entran al mercado laboral a un empleo de calidad. Sin embargo, no estamos haciendo eso, estamos haciendo exactamente lo contrario. Tuvimos 3 meses de muy mala generación de empleo formal, en los cuales entre, digamos, abril, mayo y junio, se perdieron en promedio por mes 45,000 puestos de trabajo. Es decir, no solo no creamos, sino que los destruimos. Y el avance en los primeros 3 meses del año, pues prácticamente se desdibujó, y tenemos un primer semestre, pues que no alcanza ni siquiera los 90,000 puestos de trabajo en 6 meses, cuando, insisto, tendríamos que estar generando 100,000 puestos de trabajo al mes. Muchísimas gracias, Sofía. Me gustaría que pasáramos ahora a hablar de las consecuencias. Sofía, continúo contigo. ¿Cómo afecta este enfriamiento económico a las grandes mayorías? ¿Qué impacto tiene en el empleo, por ejemplo, en el ingreso de las familias, en la inversión productiva? ¿Qué sectores, desde tu punto de vista, están siendo los más golpeados? Claro, regresando un poco al hilo conductor de mi idea anterior, el empleo
es esta gran fuente de ingresos en las familias mexicanas también. Yo sé que en los promedios se pierden observaciones importantes, pero estamos hablando que alrededor de 7 de cada 10 pesos de las familias mexicanas provienen del empleo, no de las remesas y no de los programas sociales. Por lo tanto, el bienestar de las familias está íntimamente ligado al ingreso laboral de las personas. Y esto sobre todo en un contexto de consolidación fiscal de bajo crecimiento y por lo tanto el gobierno va a tener menos ingresos disponibles para distribuir o para comprar o para pagar servicios públicos muy importantes como pueden ser salud, seguridad pública, educación, sin duda. Hemos visto recortes importantes en estos rubros en el primer semestre, pues obviamente porque hay un compromiso de disminuir el tren de endeudamiento que digamos, revisó y más bien, se obtuvo al cierre del año pasado. Sin embargo, pues obviamente todos estos recortes tienen en un primer momento un efecto muy negativo en la calidad de vida pues, de las personas, como bien refieres, de a pie. Sobre todo los grupos de personas que dependen de la educación pública y gratuita, que dependen del acceso a la salud, no de su trabajo, porque justamente la mayoría de las personas en México todavía tienen un empleo informal y por lo tanto el acceso a servicios de salud o se paga del bolsillo o simplemente pues no se tiene. Entonces, realmente estamos viendo como el bajo crecimiento económico impacta por un lado el ingreso laboral de las familias porque no se está generando mayor empleo de calidad y por lo tanto, pues las chambas que salen son esos, son chambas, no son empleos que paguen bien. Pero por otro lado, tenemos la afectación de una menor recaudación, porque para que haya dinero público necesitamos que se cobren impuestos y los impuestos se cobran mayoritariamente del impuesto sobre la renta, es decir, de la actividad económica, del IVA, el impuesto de valor agregado que se cobra a partir del consumo y agregando los otros varios tipos de impuestos especiales y demás, IEPS, tanto refresqueros, gasolineros y demás, estamos hablando de que 7 de cada 10 pesos del gobierno también son referentes a cobros impositivos, es decir, a lo que las personas que trabajan o que consumen pagamos de impuestos. Entonces, como podemos ver, la falta de crecimiento económico afecta la calidad de vida por la falta de servicios públicos y dinero para poder financiarlos. No estamos en una posición de endeudarnos más, porque si eso ocurriese, pues digamos que el costo de la deuda aumentaría todavía más y ahorita en la siguiente intervención regreso a eso. Pero por otro lado, porque las familias mexicanas que dependen tanto de su ingreso laboral, pues tampoco van a poder procurarse aquellos servicios básicos que habilitan el progreso social, que habilitan la calidad de vida, insisto, salud, seguridad, educación, vivienda, y por lo tanto, pues se afecta de manera importante, no digamos solo el consumo privado, sino de verdad la inversión en el mediano plazo en la calidad de vida de las familias. Sí. Tania, ¿coincides con este diagnóstico? ¿Qué nos dicen los datos recientes sobre consumo, inversión, empleo? ¿Cómo se están viendo afectados los hogares, como ya decía Sofía, y las oportunidades laborales? ¿Es posible hablar ya de una pérdida estructural en términos de bienestar? Sí, yo concuerdo con lo que ya nos decía Sofía. En una economía, pues en la que, como la nuestra, capitalista, prácticamente todo lo que necesitamos y sobre todo cuando no hay un Estado, fuerte que brinde servicios a la población, alimentación, vivienda, salud, educación, el esparcimiento, todo depende del ingreso que percibimos. Y ese ingreso, como también ya lo decía Sofía, para la gran mayoría de las personas proviene del trabajo. Entonces, tener un empleo es una condición básica de subsistencia de las personas, una necesidad vital. Y no hablamos de un empleo cualquiera, sino un empleo de calidad que podríamos decir que la referencia es el empleo formal, que está más protegido. Tiene, como nos daba el dato, un ingreso de al menos el doble de lo que ofrecen otros tipos de empleo. Y yo quisiera, también para dar un poco de perspectiva, añadir a las cifras que ya nos compartía Sofía sobre la creación de empleo formal, que se tienen que generar 100,000 al mes para poder absorber a la población que se va integrando. Y esto nos da como un promedio más o menos de 1,2 millones al año de lo que se necesita. Y el sexenio pasado, el saldo fue pues tan solo de 2 millones. Entonces, sí es un rezago enorme.
y sobre todo también cuando tomamos en cuenta un déficit más, una definición de déficit de empleo más amplia, no solo de la gente que se va integrando, sino de la gente pues que está en la informalidad, la gente que quisiera trabajar, bueno, no, la gente que está directamente desempleada, la gente que está subocupada, es decir, que trabajan menos horas de las que realmente necesitan para, pues, cubrir sus necesidades elementales. Y gente que no está activa, pero desearía tener un empleo. Y los economistas, tomando pues toda esta masa de gente que necesita trabajo, han estimado que el déficit laboral real en México ronda entre los 10 y 12 millones de personas. Entonces, la necesidad de empleo en México es enorme y creo que las autoridades pues no tienen esta perspectiva, o bueno, no reconocen pues la situación tan aguda de falta de empleo que hay en el país y que condena pues a la población a la pobreza y la desigualdad de forma permanente. Y no solo es eso, porque esta incapacidad para generar empleos dignos ha dado lugar a una serie de válvulas de escape que alivian momentáneamente la presión social, pero no resuelven el problema de fondo. Y solo por mencionar algunas, pues ahí está la migración masiva a Estados Unidos, la dependencia creciente de las remesas, la expansión de la informalidad, el endeudamiento de los hogares, el crecimiento de la delincuencia. Son respuestas de la población que no encuentra opciones reales para vivir pues de forma, bueno, con incertidumbre y dignidad, ¿no? Y bajo esta misma lógica, el propio gobierno pues ha actuado como otro parche, no como un impulso verdadero a la economía. Muchas gracias, Tania. Frente a este panorama, la pregunta obligada, desde mi punto de vista, es, ¿el gobierno podría hacer algo distinto? ¿Qué tipo de políticas públicas podrían contrarrestar esta situación? ¿Consideras tú, Tania, que el manejo actual es el adecuado? Bueno, sí, desde luego que se podría hacer algo distinto, radicalmente distinto. Este sexenio, bueno, el sexenio pasado, perdón, y lo mismo que el pasado realmente no han impulsado un cambio fundamental en la política económica mexicana, que sigue funcionando pues bajo las directrices de las políticas neoliberales y que nos mantienen desde finales del siglo pasado en un deterioro continuo de nuestra economía. Para dar un poco de perspectiva, pues desde el inicio del siglo, en el primer sexenio de este siglo, crecimos 1,8, luego 1,4, 1,9 y en el pasado apenas 1%. Pero si vemos el comportamiento del PIB per cápita, nos damos cuenta de que el avance es prácticamente irrisorio. Fue de 0,1% el sexenio pasado. Entonces seguimos en las mismas, incluso peor, porque no se ha hecho pues algo realmente distinto. O sea, no es sorprendente que estas tendencias no solo no se reviertan, sino que en varios aspectos se agudicen, puesto que, como repito, no se ha hecho una ruptura así fundamental con la práctica económica en los 36 años anteriores. Y ah, es cierto que se tomaron medidas en la dirección correcta, yo lo pondría de esa forma, que es el aumento al salario mínimo y las transferencias, pero incluso estas medidas chocan con la incongruencia del resto de la política económica del gobierno, que pues ha aplicado una austeridad más férrea con recortes importantes incluso en áreas clave para el crecimiento, como la inversión en obra pública. Bueno, se me hace también importante señalar que en 2018 el proyecto económico que se planteó, aunque estaba de cierta manera integrado en el combate a la corrupción, sí había estaba en el discurso el problema del crecimiento. Se habían comprometido a un crecimiento o sea, una promesa de crecer a tasas del 4 hasta el 6%, pero cuando se hizo evidente que la norma sería el estancamiento económico desde 2019, incluso antes de la pandemia,
el crecimiento quedó, el discurso del crecimiento quedó sepultado, ya no se habla de crecimiento y cuando se hace, se manipula la situación. Aunque el avance sea nulo, se celebra que no haya sido negativo. Y en medio de este pues, panorama pues, sombrío, persiste el discurso oficial de que pues vamos bien, de que se están resolviendo los problemas de la población mexicana y de la población más necesitada en particular. Pero yo considero que el país necesita reajustes mucho más fuertes, más allá de reajustes en el salario mínimo y las transferencias. Se necesita una transformación estructural de la economía que debería centrarse en la creación de empleo formal, en la expansión del empleo formal, de que crezca de forma sostenida, que dé salarios buenos y una redistribución, pues realmente eh, de la riqueza, pues verdadera y fuerte. Entonces, y ahora en el contexto actual, los problemas económicos de México pues vuelven a resurgir. Estamos en guerra comercial con Estados Unidos, que deja ver una vez más la vulnerabilidad estructural de nuestra economía. Y a pesar de las tensiones, seguimos ejerciendo una política económica pragmática, moderada, improvisada, en momentos que podrían abrir oportunidades si tuviéramos la voluntad para diversificarnos, empezar a crear relaciones comerciales con el resto del mundo. Eh, entonces, pues yo creo que, pues sí, hace falta impulsar de forma decidida una verdadera política económica nacional de apoyo, de un plan industrial, de apoyo al que acabe con el atraso tecnológico que tiene la economía mexicana, que expanda el empleo formal, que tenga una visión de largo plazo. Se necesita inversión, mucha inversión en sectores modernos, en educación, en formación de personas altamente calificadas que desarrollen la tecnología mexicana. Y todo eso pues nos va a llevar tiempo y mientras más lo posterguemos, pues va a ser más difícil eh, revertir la situación económica del país. Muchas gracias, Tania. Sofía, me gustaría cerrar contigo nuestro programa. Estamos ante una oportunidad para impulsar un modelo económico más equitativo, sostenible, como decías tú, o qué tipo de medidas, desde tu perspectiva, podrían implementarse para reactivar la economía, para impulsarla. Me quedo con el comentario final de Tania y de ahí quiero hilar yo el mío, que es justamente la necesidad de invertir en mayor forma y en mayor medida en investigación y desarrollo. Cuando hablamos de inversión, de pronto, pues perdemos un poco la dimensión de invertir en qué y suena emocionalmente lejano, pero cuando tú tienes una constante en inversión en investigación y desarrollo, estás generando conocimiento que en el mediano y largo plazo te va a redituar en mayor productividad, en mayores ingresos, sobre todo en mayor capacidad de generar estos cambios tecnológicos que habiliten un crecimiento sostenido. Yo creo que México se ha destacado por ser un país que nunca invirtió más de medio punto porcentual del PIB, es decir, medio punto porcentual de su propia economía en investigación y desarrollo. Y las últimas lecturas ya rondan el 0,3%, es decir, vamos para abajo. No quiere decir que ya estemos condenados a no hacerlo, pero prácticamente en un momento de tanto constricción fiscal, como bien mencionaba Tania, porque realmente hemos visto recortes importantes en todos los rubros, incluyendo la obra pública, pero también en salud y también en educación. La inversión queda como al final de la fila y no se diga la inversión en investigación y desarrollo. Entonces, yo pondría sobre la mesa la necesidad justamente de incrementar la inversión en investigación y desarrollo, porque además a partir de ahí se pueden ir considerando acciones mucho más puntuales, digamos, en el marco, por ejemplo, del Plan México. A mí me gusta el tener un plan porque ciertamente pues da línea hacia dónde tendríamos que movernos y hemos estado monitoreando desde México cómo vamos a algunas de las metas. Por ejemplo, esta meta uno, donde lo que queremos es estar dentro de las 10 economías más grandes del mundo, pues es una meta complicada, entre otras cosas, porque es una meta que no podemos controlar.
Es una meta que está más bien vinculada a qué va a pasar o qué va a hacer el resto del mundo. Sin embargo, hay otras metas que sí podemos considerar. Por ejemplo, la de generación de 1.5 millones de empleos dentro de las manufacturas de tecnología avanzada o especializadas. Esto es súper importante porque no podemos generar ese 1.5 millones a lo largo de los 6 años que dura la administración Sheinbaum si no contamos con la inversión en investigación y desarrollo. Para que se den una idea, eso implica que son 125,000 puestos de trabajo, 250,000 puestos de trabajo, perdón, al año en manufactura avanzada, en la industria, pero en industria avanzada, no solamente en la industria en general. Y ese avanzado es el gran apellido que se justifica con investigación y desarrollo. Ahorita, en estos primeros 6 meses, en vez de generar los 125,000 puestos de trabajo que tendríamos que haber generado en la manufactura avanzada, solo generamos 5,600. Entonces, realmente cuesta trabajo el decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a llegar allá si no estamos haciendo la parte previa? Otra de las metas que me parece súper importante, de hecho ahí se consolidan 3 o 4 metas, que es incrementar el valor en la producción, tanto para consumo nacional como para consumo del gobierno, como para exportación. Y lo que quiere decir es qué pedazo de lo que producimos en México se generó o obtuvo valor a partir de la producción en México. Y eso difícilmente se hace simplemente ensamblando, se hace pues creando, incrementando la cantidad de tecnología de investigación y desarrollo que se aplica a la producción. Y hay un tercer rubro que me parece súper importante, que tiene que ver, ese sí, con la inversión general. Cuando hablamos de que la meta del Plan México es que el 25% del PIB, es decir, el 25% de la economía, sea en inversión, pues por supuesto que presupone que la economía siga creciendo, porque ahorita lo que estamos viendo es pues una contracción de la inversión. Sin embargo, como la economía no crece, realmente no parece tener un impacto en este porcentaje de la inversión, digamos, como proporción del PIB, y ya no estamos rodando el 24, 25 que estábamos rondando en los últimos trimestres del año pasado, sino muy por el contrario, estamos ya en disminución, estamos en 23% del PIB. Sin embargo, como la economía está estancada, pues parece que no se nota. Y el tema del sector privado y el sector público, México tiene esta estructura económica que bien mencionaba Tania, donde alrededor del 90% de la inversión es inversión privada. Por lo tanto, si la inversión privada no cuenta con los elementos para tener confianza, para además no solamente ser dentro de las grandes empresas, sino pues con una inclusión financiera de acceso al crédito mucho más amplia, cosa que no tenemos en este momento, pero que también está previsto en el Plan México porque se busca incrementar digamos, el acceso financiero a las pymes, pasando de 23 a 30%. Bueno, pues parecen ser acciones que van, digamos, hiladas una con otra, ¿no? Inversión tiene que ser de cierto porcentaje, pero previendo que la economía crezca. Pero por otro lado, dentro de esa inversión hay que poner el foco en investigación y desarrollo, porque si no, el trabajo de calidad, que es este empleo formal, sobre todo en la economía del siglo XXI, que es las manufacturas de alta especialidad, pues no se va a crear, y por lo tanto no vamos a tener capacidad de mantener el consumo como fuente alternativa del motor del crecimiento, y la incertidumbre brutal que viene de Estados Unidos respecto a nuestra integración regional, pues no va a destruir la incorporación vertical de las cadenas de suministro, de las cadenas de valor de Norteamérica, pero sí nos va a meter en una lógica distinta a la que conocíamos hasta ahorita. Y bueno, pues tendremos que ir administrando esta relación binacional que va mucho más allá del comercio, que tiene que ver con el bienestar a ambos lados de la frontera, y sobre todo que tiene que ver con la calidad de vida tanto de mexicanos como de estadounidenses. Esto no es solamente un tema de nacionalidad. Entonces, son muchos temas que se ponen sobre la mesa en esta conversación, pero yo creo que tendríamos que volver a ver cuáles son las condiciones mínimas para que, uno, se atraiga la inversión; dos, la inversión nacional se quede; y tres, la inversión sea mucho más transversal y no sea solamente a partir de programas de televisión como los tanques de tiburones que se financien los pequeños emprendimientos. Esto tendría que ser mucho más transversal, tendría que haber un acompañamiento, tendría que haber colaterales, tendría que haber una estrategia de género, porque las mujeres somos, por ejemplo, mucho mejores ahorradoras, pero depende la cantidad del ahorro de lo que podemos generar de ingresos laborales. Entonces, esto no se puede observar como
un compendio de estrategias aisladas. Tenemos que voltear a vernos a los ojos y entender pues todo el espacio de oportunidad que hay para generar una economía mucho más compartida en términos de bienestar y sobre todo con un propósito claro que desde mi perspectiva debe ser justamente eso, incrementar la calidad de vida de las personas y incrementar el progreso social. Muchas gracias, Sofía. Con esto concluimos nuestro programa de hoy. Agradecemos a nuestras panelistas por sus valiosas contribuciones. Muchas gracias, Sofía, otra vez. Y muchas gracias, Tania. La discusión de hoy ha dejado en evidencia no solo la complejidad del momento económico que estamos atravesando, sino también la urgencia de pensar alternativas y exigir políticas públicas que respondan a las necesidades de las grandes mayorías. La recesión, lo acabamos de ver, o su amenaza, no es un concepto puramente técnico, tiene implicaciones concretas sobre los empleos, los salarios y el futuro, por supuesto, de millones de personas. Agradecemos otra vez a nuestras panelistas expertas por sus valiosas opiniones. Nos despedimos por hoy. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en una edición más de Lo Marginal en el Centro. Hasta la próxima.